De acuerdo. Gracias a ti. La orquídea de Atenea es un nombre precioso. Ya me contarás por qué. Sí. ¿No? Bueno, primero, ¿cuál es su palabra favorita? Vaya pregunta. Mi palabra favorita, yo creo que es la palabra apapacho. Apapacho. Me gusta mucho cómo suena, me gusta su cadencia, me gusta esta cosa como musical que tiene. Y además me gusta lo que significa. Me parece además una palabra única que no sabría bien cómo traducir a otros idiomas. No, creo que es una palabra muy mexicana y creo que significa pues muchas cosas juntas, ¿no? Como el cariño, la solidaridad, el amor, la caricia, la ternura, la cercanía, un gesto, ¿no? Sentirse apapachado o apapachar tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con acoger, con arropar, con proteger, en general cosas que me gustan, que me gusta cuando suceden. Llevarlo a la práctica. Me gusta llevarlo a la práctica, claro. Sobre todo, quiero decir, la palabra está llena de significados en mi cabeza, pero de significados que me conmueven, que me emocionan, que me gustan. Y es una palabra muy, muy especial de México, ¿no? Por eso me gusta. Parte de la identidad. Así es parte de nuestra identidad. Apapacharse. Eso, no sé, no he escuchado que en otros países, deben tener las suyas, pues, ¿no? Pero en otros idiomas se utilice o se entienda fácilmente esa palabra. Quiero decir, tienes como que casi que ser mexicano para entender el significado completo, ¿no? Es como la palabra saudade para los portugueses, por ejemplo, que significa una mezcla de nostalgia, de melancolía, de tristeza, de estar absorto, de estar triste, deprimido, pero todo como ahí en medio, ¿no? Saudade. Pero bueno, es en portugués. Apapachar, exacto. ¿Cómo es que nace esta curiosidad o este amor a las palabras, a las letras? Bueno, a mí me ha gustado desde siempre, desde pequeña, leer. Me ha encantado leer. Los libros han sido grandes compañeros y digo, discúlpame el cliché, pero efectivamente creo que nunca estás solo si tienes un libro. Y si es un buen libro y hay un buen escritor atrás que despliegue el arte de elegir las palabras, de narrar con palabras, de crear atmósferas con palabras, entonces ya me ganó, ¿no? Me encantan las palabras. Me encanta escuchar poesía, leer poesía, me gusta lo que evoca y me gusta el sonido, ¿no? La música que tienen las palabras, además de sus significados. Y de pequeñita escribía yo las palabras que iba yo como aprendiendo, ¿no? Las que me llamaban la atención. También me gustan los juegos de palabras, esos, ¿no? Como de palabras cruzadas. Me gusta eso, pensar en las palabras. Y yo sí soy de las que si no conoce una palabra, busco su significado porque me gusta entender que hay una palabra precisa para cosas diferentes, ¿no? Entonces, creo que, hombre, el lenguaje popular de uso cotidiano, el lenguaje juvenil, el lenguaje de los niños, el lenguaje coloquial, ha obviado un poco el uso de ciertas palabras, ¿no? Y ya usamos las muletillas o las mismas palabras para todo, ¿no? Entonces decimos, ah, qué padre o qué chilo. Para referirnos quizás a un universo muy amplio de significados, ¿no? Puede estar interesante, puede estar atractivo, puede estar divertido, puede estar entretenido, puede estar muchas cosas que serían más precisas, pero en general decimos, qué padre, ¿no? Y así muchas palabras. Entonces, cuando hay mayor precisión, yo lo disfruto mucho. Aunque no hablo así, no, la verdad no. ¿Y por qué
o cómo llega al cine, las palabras en el cine. Pues mira, sería una tontería decir que pues que siempre me ha gustado el cine, pues porque yo creo que a todos nos ha gustado el cine, ¿me entiendes? No, eso que... pero siento que yo desde pequeña quería como ser escritora, ¿no? Por eso, porque me gustaban las palabras y me gustaba leer y me parecía lo máximo poder escribir novelas. Y sin embargo nunca he escrito una novela, no he escrito cosas para mí, pero no me atrevo como rara vez a enseñarlas siquiera. Y en el cine sentí que había como una oportunidad de contar historias justo, digamos, tratando de encontrar la palabra precisa para una atmósfera, un estado de ánimo, una manera de hablar, una emoción, ¿no? Y bueno, son imágenes traducidas a palabras, tiene que ver con esto que te comentaba de mi gusto por las palabras en su dimensión de significados, ¿no? El cine es algo, no sé, tiene que ver con narrar, con contar historias, que siempre ha sido lo que me gusta. Entonces, quizás más que brincar de las letras al cine, a mí lo que me gusta desde siempre es contar historias, o que me cuenten una buena historia, ¿no? ¿Cómo usted ha hecho guiones para cine? Películas. ¿Cómo sintió la primera vez que vio en pantalla grande una película que usted escribió? Pues es un sentimiento muy especial porque, digamos, entre el guión que uno escribe y la película que resulta al final, pues hay el trabajo de muchísima gente y la interpretación que muchísima gente que no eres tú hace de lo que escribes. Entre otros, pues el director o los actores. Entonces, he aprendido con el tiempo que mientras más preciso es lo que uno escribe, pues más posibilidades de que se vea en pantalla lo que uno pensó. Pero también he aprendido que al final no importa, que al final escribes y de todas maneras todo va a ser interpretado o reinterpretado por la mirada del otro con su propia carga de sentimientos y de valores y de cosas que sabe o conoce, sus referencias, ¿no? Entonces, ya más bien ya suelto con mayor facilidad. Pero la primera vez fue muy emocionante y fue la evidencia de que como yo me había imaginado las cosas, no habían resultado, ¿no? Que es lo que te digo, la evidencia de que es un proceso colectivo y que pasa por el filtro de la mirada de muchos otros, ¿no? Entonces, por eso tantos directores escriben lo que quieren decir, ¿no? Lo que quieren filmar. Es muy difícil, digamos, encajar en la mirada de un director, ¿no? Entonces uno como guionista escribe, propone, trata de interpretar lo que el director quiere, si es que es un guión por encargo, o lo que el productor quiere. Es difícil que en la industria, digamos, uno como guionista proponga y entonces te compren la idea, ¿no? Generalmente dicen, ah, sí, qué interesante, y luego hay un director que la reinterpreta, ¿no? Y luego, bueno, para no hablar del rodaje, ¿no? En donde los elementos que intervienen en la producción final o en el producto final, pues son muchos, depende de los recursos, ¿no? Entonces a lo mejor tú te imaginabas un montón de tomas aéreas o de escenas con muchos extras, ¿no? Llenas de gente o batallas épicas, ¿no? Y híjole, pues si no hay lana, no hay, y pues ni modo, ¿no? Tienes que resolver pues con 3 personajes y un cuarto cerrado y no puedes salir exteriores y demás, ¿no? Entonces, digamos, los recursos de la producción son una limitación, aunque te permiten ser a veces muy creativo, ¿no? Luego, lo que interpretan los actores, por ejemplo, ¿no? De las situaciones o de los diálogos que tú escribiste, pues ese es otro mundo.
porque los actores llegan no solo con su físico a interpretar un personaje que a lo mejor tú te habías imaginado diferente, sino llegan con su propia carga, ¿no?, de herramientas, de métodos para la interpretación y la actuación. Y a veces resulta como tú creías y a veces no, pero para eso está un director, ¿no? Tiene estos sentimientos encontrados, ¿no? Totalmente. Idea, pero hay que respetar la idea del director. Así es. Pero a la vez es gratificante, ¿no? Claro que es gratificante, siempre es gratificante. Y te puedo decir que hay películas de las que estoy muy contenta y muy orgullosa, y hay otras que veo y digo, híjole, no era del todo como yo lo pensé. Pero en el proceso he aprendido muchísimo y de eso se trata, ¿no? Y a veces he hecho como pues asociaciones muy interesantes, creativas con los directores, ¿no?, o con los productores de las películas. Y a veces ha sido un desastre trabajar juntos, ¿no? Porque somos egos peleando unos con otros, o somos creadores pensando cada quien en su parte del proceso, y es muy difícil. Por eso, como les decía, yo creo que la parte más libre de la realización de una película es la escritura, porque todavía no hay ninguna, ¿sabes?, ningún obstáculo. Puedes imaginar lo que quieras, ¿no? ¿Cómo ve usted en las películas mexicanas recientes la parte del guión? Yo creo que hay buenos y malos guionistas y buenos y malos directores, como en el cine de todas partes, ¿eh? Yo no creo que sea una característica del cine mexicano reciente. Creo que hay mucho que hacer por trabajar y meterle mayor rigor, digamos, a los guiones, a las historias. Creo que un poco la culpa la tiene el hecho de que no somos una industria muy formada, ¿sabes? Hay mucho cine autoral. En realidad, como industria, pues esto, después de años de mucha sequía, ¿no?, los años 90, ¿no?, los años 2000, en donde se hacían 10, 15 películas al año. Ahora de repente hay un boom y se hacen muchísimas, y entonces de repente sí perdemos el rigor, ¿no? Y una industria como la industria en Estados Unidos, por ejemplo, te obliga a cierto rigor. Los grandes estudios desarrollan 20 proyectos, 20 guiones pagados. A los guionistas se les paga por escribir un guión completo, aunque a lo mejor no se produzca esa película, ¿me entiendes? Y luego se elige pues lo que va mejor, lo que va más sólido. Y luego además entran otros guionistas al rescate o a participar o a colaborar, y a nadie le parece grave, ¿me entiendes? Nadie se siente humillado o atacado en su ego, ¿me entiendes? No hay esta sensación como de que eres un autor y por favor que nadie se meta contigo, ¿no? Yo creo que aquí en ese sentido todavía estamos un poco en pañales, ¿no? Todavía somos muy autores, ¿no?, de nuestro trabajo, y nos cuesta trabajo pensar en que hay películas que requieren el rigor de un trabajo colectivo a cargo de expertos, ¿no? Una película, no sé, como Coco, por ejemplo, la animación de Disney, ¿no?, del año pasado, que tuvo un éxito gigantesco mundial. Bueno, es un guión escrito a 8 manos, ¿no? Porque hay especialistas en ciertos personajes, otros en chistes, otros en cuestiones de familia, y se va conjugando y pasa por ahora sí que el tamiz de muchas plumas profesionales, ¿no? Lo mismo las series, lo mismo, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo como el trabajo con mucho rigor, como tratar de desprenderse de tu ego y trabajar en equipo. Creo que ayuda. Ahora, también hay gente talentosísima y grandes escritores que solos hacen obras maestras. Eso también es cierto, ¿no? Así que depende. Pero en general creo que es delicado como calificar al cine mexicano como que los guiones son muy malos, ¿no? Porque tendríamos que verlo todo, ¿no? Eso creo yo. Ahora que hay
se está hablando mucho de cineastas mexicanos triunfando en distintos festivales. ¿Cómo ve? Bueno, yo creo que eso evidencia que hay cada vez más actividad cinematográfica. Hay más gente joven que llega, digamos, al mundo del cine. Creo que hay más posibilidades de hacer películas. Creo que la calidad en general ha subido y se nota. Hay mucho más profesionalismo. Ya no nos vamos con cualquier hechura patito, ¿no? Y creo que hay gente muy talentosa en todas partes, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, no solo están los grandes nombres, ¿no? Del Toro, Cuarón, Reigadas, que triunfan en los grandes festivales clasificación A, que se llaman, que son Venecia, Cannes, etcétera, sino gente que está haciendo películas muy correctas, muy rigurosas, muy interesantes, muy originales, diferentes, y que también van conquistando como públicos, ¿no? Espacios. Eso está increíble. Pero tiene que ver con un crecimiento, pues, como general, ¿no? De la industria, de las plataformas de formación, ¿no? En las escuelas. Tiene que ver también con el acceso a la tecnología, ¿no? Hoy en día puedes estar filmando con una cámara chiquita, casi tú solito, ¿no? Y antes pues necesitabas mover el animalote que era el cine con las megacámaras y con los aparatos y las luces. Y digo, hay un desarrollo tecnológico que ha permitido y flexibilizado el acceso a ese medio, ¿no? Yo creo que es celebrable, ¿no? Ahora, ¿cómo ha visto usted la participación de mujeres dentro de la industria cinematográfica? Pues mira, yo creo que así como ha crecido esa industria y así como hay cada vez más jóvenes que quieren hacer cine y empiezan a hacer cine, ahora sí que sin pedir permiso de nadie ni tendrían por qué, también es lógico que haya más mujeres haciendo lo mismo o participando de esos procesos, ¿no? Las mujeres pues están en todos, digo, es la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo he visto, digamos, el hecho de que llegan más mujeres a hacer cine? Lo celebro, ¿no? Creo que además esta tradicionalmente ha sido una industria muy de hombres, ¿no? Muy en donde el señor director o el señor fotógrafo y todo el mundo se cuadra, ¿no? Con estas figuras casi paternas que ha establecido el cine o en los equipos de rodaje, ¿no? Hoy en día tú ves mujeres no solo dirigiendo, sino en puestos creativos clave del oficio cinematográfico, en la cinefotografía, en la edición, ¿no? Antes solo eran maquillistas, vestuaristas, directoras de arte, continuistas, ¿no? O guionistas, porque pues eso te permite estarte en tu casa, ¿no? Pero hoy en día pues, están en todas partes, ¿no? Dicen que las mujeres son mejores productoras que los hombres de repente porque son muy organizadas, ¿no? En fin, está feo como meternos en un cajón a las mujeres, a los hombres. Yo creo que hay talento en todos lados. Creo yo que las mujeres han ganado un lugar cada vez más importante y fundamental en el cine, ¿no? Ahora, otra cosa muy diferente es que si bien hemos llegado como a un momento de, digamos, relativa equidad de género en el acceso, en la posibilidad de hacer cine, ¿no? Desde todas las trincheras, eso no necesariamente implica que las películas haya una perspectiva de género, digamos, en las películas, ¿sabes? O sea, el hecho de que seas mujer no necesariamente hace que tus películas tengan una perspectiva de género o que tu mirada sea una mirada que vaya por la equidad, ¿no? Ni en los hombres ni en las mujeres, ¿no? Incluso hay temáticas que siguen perpetrando esta inequidad histórica, la violencia hacia las mujeres, la violencia doméstica, ¿no? Que celebran una cosificación, sexualización del cuerpo femenino, ¿no? Eso sigue sucediendo. Entonces yo quisiera pensar que quizás con el arribo de más mujeres a posiciones creativas importantes en el cine,
las historias que se construyan y que se hagan pues sean un poco diferentes, ¿no? Nos ayuden a cambiar la mirada, justamente. Pero eso todavía no ha sucedido del todo. Aunque hay espléndidas películas dirigidas por mujeres hoy en día, por jóvenes directoras, que sí ya son una aproximación diferente al mismo tipo de historias, ¿no? O sea, yo creo que tenemos todos la responsabilidad de cambiar nuestra mirada, de sensibilizarnos hacia el tema de la inequidad de género, ¿no? Y cuando hablamos de perspectiva de género no quiere decir nada más de que, ay, qué padre que las mujeres ya estén haciendo cine. No, quiere decir que cambiemos nuestra mirada sobre los temas, sobre el papel de las mujeres en las películas, ¿me entiendes? Que dejemos de pensar siempre en los roles de siempre, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar de fondo, ¿sabes? Y hay que contar las historias que ocupan e interesan a las mujeres, ¿no? Que, digo, se puede decir que son las historias que ocupan e interesan a todos, pero también hay unas de mujeres. Y bueno, hay que hablar de esas historias también, ¿no? Yo creo. Ahora, pueden ser hombres o mujeres los que hablen de esas historias. No, digo, que seas hombre no te hace impermeable o ajeno a la problemática femenina, pues ¿por qué? ¿No? Es como si por ser mujer pues no pudieras entender lo que le está pasando a un hijo, por decirte. ¿Sabes? Creo que nos falta como abrir un poquito más, pero bueno, ahí vamos. Y mientras no haya esa equidad, pues es importante machacar el tema y visibilizarlo, ¿no? Es como el tema de la diversidad de géneros, ¿no? Que sigue siendo ahí un tema especial, ¿no? Un poco tabú. En fin. Si hay oportunidades de trabajo y no únicamente se quede como un hobby, sino No. Yo creo que eso requiere una formación y requiere un rigor y requiere una disciplina que hay que fomentar todos los días. Hay que sentarse y hay que escribir y hay que aprender y hay que ver mucho cine, hay que leer mucho, ¿no? Hay que conocer el mundo, hay que observar, hay que tomar notas, hay que pensar y machacar las ideas varias veces. Hay que investigar, hay que hablar de lo que se conoce, ¿no? Que no es que nazcas conociéndolo, pero pues tienes que investigar si te interesa un tema, ¿no? Hay mucho por hacer y claro que hay oportunidades de trabajo. El mundo hoy en día está ávido de contenidos audiovisuales, ávido. En todas partes se consumen, ¿no? En tu celular, en tu tablet, en la televisión, en la computadora, en los cines, en los aviones, en el autobús, o sea, ¿no? Hay una avidez por historias, ¿no? También hay mucho refrito, también hay cosas que no sirven, también hay mucha porquería por ahí. Pero la verdad es que las buenas historias pues a todos seducen, ¿no? Y siguen siendo algo maravilloso. Ahora, una buena historia no requiere una mega producción de millones de dólares. Una buena historia requiere corazón y requiere trabajo, disciplina, ¿no? Y creatividad en su resolución. Tampoco necesitas mucho dinero, ¿no? Y menos hoy en día que ya puedes realmente filmar con pues, la tecnología que está a tu alcance, ¿no? Eso diría yo, que trabajaran con rigor, ¿no? Que se disciplinaran y que lo intentaran y luego, bueno, se abren concursos, convocatorias, talleres, hay que estar ahí machacando, hay que aprender, hay que dar a leer lo que uno escribe, hay que tallerearlo, ¿no? Hay que escuchar lo que piensan los otros, hay que ver si lo que uno escribe es interesante para otros, ¿no? Porque finalmente, bueno, quieres hacer una película, si no, pues puedes publicar tus cuentos, ¿no? Eso es diferente. Pero una película requiere, bueno, un poco más de inversión, ¿no? Y hablando de la educación y de la formación académica aquí en México, ¿cómo la ve quizás comparada con escuelas de cine de Estados Unidos, europeas? Del mismo nivel, a veces hasta mejor. O sea, yo creo que en México las escuelas de cine tienen una tradición y una calidad que bueno, se ha construido a lo largo de muchos años, ¿no? La verdad.
el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en la Ciudad de México. Hay un otro centro de estudios cinematográficos en Guadalajara. Son escuelas que ya tienen años de trabajo atrás y que tienen maestros, metodologías, ¿sabes? Con egresados pues muy importantes, interesantes, que están en la industria, ¿no? Luego hay universidades que tienen departamentos de cine ya, que los han desarrollado. Pues se hace cine en todas partes, ¿no? Y luego ha habido en los últimos años un auge de escuelas chiquitas, que ahí van también, ¿no? Y que atienden a una demanda que tiene la población joven que es importante voltear a ver, ¿no? Porque yo celebro que siendo que tienes una cámara o tu celular y puedes salir a grabar, a registrar, a hacer tus pelis ahí con tus programas que ya puedes bajar en tu computadora, pues una escuela te da rigor, te da continente, te da como una formación más sólida, ¿no? Eso es. Y por último, una película que le haya llegado, que le guste así mucho y se recomienda. Me gustan muchísimas películas, muchísimas. Me gusta muchísimo Blade Runner, por ejemplo, la película de Ridley Scott, que es ciencia ficción, me encanta. Me gusta muchísimo 1900, una película de Bernardo Bertolucci, pues sobre, híjole, ¿qué te digo? Es un fresco histórico sobre Italia, sobre la industrialización, y es la historia de dos amigos que eran De Niro y Gerard Depardieu cuando eran chiquitos. Pero esa película la veo y me sigue emocionando, ¿sabes? Me sigue gustando mucho. Pero bueno, te podría decir muchísimas, pero yo creo que así en mi top estaría Blade Runner. Sí, me gusta mucho. ¿A ti? Ah, ¿verdad? A ver, dime una. Pues no. Café Bagdad. Ajá. Ay, es preciosa. Ay, claro. Es súper emotiva, lindísima. ¿A ti que te gusta la música o las historias sobre música? Es preciosa. La música está además divina, ¿no? Sí, Café Bagdad. Más bien el título me llamó la atención. ¿Y dónde la viste? En Movie. Ajá. Es una plataforma. Sí, lo conozco, claro. Ahí la encontré. Ay, es preciosa. Qué bonito. Hacía mucho que no pensaba en Café Bagdad, pero sí es muy hermosa película.